10 principios estoicos para forjar la autodisciplina. Marco Aurelio. En un mundo saturado de distracciones, tentaciones y un ruido constante que reclama nuestra atención a cada segundo, existe una habilidad que separa a los que simplemente sobreviven de aquellos que trascienden: la autodisciplina. No se trata de una moda ni de una técnica pasajera. Es una virtud forjada en el carácter, en la constancia, en la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando no apetece, incluso cuando nadie está mirando. Y pocos seres humanos en la historia comprendieron esto tan profundamente como Marco Aurelio. Marco no fue un filósofo de escritorio ni un pensador de biblioteca. Fue un emperador del Imperio Romano, el hombre más poderoso de su tiempo. Gobernó vastos territorios, lideró ejércitos en batallas decisivas, enfrentó pestes mortales, vio morir a sus propios hijos, sufrió traiciones de quienes más confiaba. A pesar de todo eso, jamás se desvió de su centro. Mientras otros se perdían en el caos del poder y la ambición, él escribía. Cada noche, sin audiencia, sin aplausos, plasmaba sus reflexiones con brutal honestidad en un pequeño cuaderno, hoy conocido como Meditaciones. No lo hizo para la historia ni para la fama. Lo hizo para sí mismo, para mantenerse firme, para no olvidar quién era, ni en qué creía. Ese diario no era un simple conjunto de pensamientos. Era su gimnasio espiritual, su manual de vida, su entrenamiento mental diario. Era su forma de recordarse que, aunque el mundo exterior se derrumbara, su paz interior dependía únicamente de él. Y ahí está el verdadero mensaje. Si Marco Aurelio, con el peso de un imperio sobre sus hombros, pudo mantenerse sereno, centrado y virtuoso, ¿por qué tú no podrías hacerlo en tu propia vida? En este texto te presento 10 principios estoicos inspirados en Marco Aurelio que, si los practicas con sinceridad, forjarán en ti una autodisciplina inquebrantable. No solo en tus hábitos, sino en tu carácter. 1. Domina tu mente o ella te dominará. Marco Aurelio lo dejó claro: la disciplina empieza en la mente. Y tenía razón. Antes de que puedas dominar tus actos, primero necesitas conquistar el territorio más difícil de todos: tus propios pensamientos. Muchas veces creemos que somos lo que sentimos, que si algo nos enfada, debemos explotar, que si algo nos seduce, debemos ceder, que si algo nos duele, debemos rendirnos. Pero eso es una ilusión. Tú no eres tu ira, no eres tu deseo, no eres tu ansiedad. Todo eso es transitorio, como nubes pasajeras en el cielo de tu conciencia. Lo que sí eres, es la parte de ti que observa, que decide, que elige. El estoicismo nos invita a convertirnos en testigos activos de nuestra mente, a no dejarnos arrastrar por cada impulso, sino a cultivar una presencia interior firme. Cada emoción que llega es una oportunidad para practicar ese dominio. Cuando sientas que el enojo aparece, detente. Haz una pausa. Pregúntate: ¿qué historia me estoy contando en este momento? ¿Este pensamiento me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella? Esa pausa, ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta, es donde reside tu libertad. Y con la práctica, se convierte en tu superpoder. Porque el verdadero poder no está en reaccionar rápido, sino en elegir con sabiduría. En convertir la emoción cruda en una respuesta consciente. En dirigir tu mente como un líder dirige a su ejército, con claridad, estrategia y propósito. Dominar tu mente no significa suprimir lo que sientes, sino entenderlo, canalizarlo y actuar desde la virtud. Y como toda habilidad, esto requiere práctica diaria. Algunas batallas las perderás, y está bien. Lo importante es volver, observar, aprender, y seguir fortaleciéndote desde dentro. 2. Cumple tu deber sin quejarte. ¿Te cuesta salir de la cama por las mañanas? ¿Sientes ese peso que te dice 5 minutos más? No eres el único. Marco Aurelio también lo sentía. Incluso siendo emperador, con todo el poder del mundo a sus pies, confesaba en sus escritos que a veces le costaba levantarse. Pero no se dejaba vencer por la pereza. Se decía a sí mismo: tienes una tarea como ser humano. No naciste para estar entre las sábanas, sino para cumplir con tu función. El estoicismo enseña que no estamos aquí para perseguir la comodidad, sino para ejercer nuestra virtud, vivir con propósito y hacer lo que debe hacerse. Marco no buscaba placer ni excusas, buscaba excelencia. Y sabía que esa excelencia no nace del entusiasmo momentáneo, sino del compromiso sostenido. No esperes a sentir motivación para actuar. La motivación va y viene. En cambio, el deber permanece. Cada día tienes responsabilidades, contigo, con tu familia, con tu trabajo, con tu propósito. Y cumplirlas, incluso cuando no tienes ganas, es lo que construye verdadera fortaleza.
No preguntes ¿tengo ganas? Pregunta ¿esto es parte de mi deber? Si la respuesta es sí, entonces hazlo. Hazlo aunque te cueste. Hazlo aunque nadie lo vea. Hazlo sin necesidad de aplausos, premios ni recompensas inmediatas. Hazlo con firmeza y sin drama. Porque ahí es donde se forja el carácter. La disciplina no nace del deseo, sino de la repetición. Es esa decisión silenciosa de levantarte, dar un paso más, cumplir con tu palabra, incluso cuando nadie lo exige, incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Es, en palabras estoicas, vivir conforme a la naturaleza, ejercer tu rol con dignidad. Y cuando falles, porque fallarás, no te castigues, pero tampoco te excuses. Levántate, aprende, vuelve al camino, porque el deber, cuando se convierte en hábito, se transforma en libertad interior. Ya no necesitas luchar contigo mismo, simplemente haces lo que sabes que debes hacer. 3. Controla tus deseos antes de que ellos te controlen. Marco Aurelio lo sabía bien. El verdadero enemigo no siempre está fuera, muchas veces vive dentro. No es la guerra externa la que te derrota primero, sino la interna, la de tus impulsos, tus deseos, tus excesos. El deseo descontrolado es una forma moderna de esclavitud. No necesitas cadenas para estar preso, basta con ser incapaz de decir no a lo que sabes que te hace daño. Comida que te intoxica, placeres vacíos que te dejan con culpa, validación social que nunca sacia, entretenimiento que roba tu tiempo pero no te nutre. Todo eso parece inofensivo, hasta que te das cuenta de que ya no eres tú quien elige, sino que estás siendo arrastrado. Autodisciplina no es reprimirte, no es apagar la alegría, es elegir lo que realmente te fortalece, aunque a corto plazo duela o incomode. Es entrenar la mente para que, cuando aparezca un impulso, puedas detenerte y preguntarte con firmeza. ¿Esto me acerca a la vida que quiero? ¿Este deseo me hace más libre o más dependiente? Vivir con menos no significa resignación. Significa que ya no necesitas llenar vacíos con estímulos. Que tu centro no depende de lo externo. Que tienes una brújula interna que apunta hacia lo esencial. Más dirección, menos dispersión. Más propósito, menos consumo. Marco tenía el mundo a sus pies, palacios, lujos, poder. Y sin embargo, elegía la simplicidad. ¿Por qué? Porque entendía que lo verdaderamente valioso no se puede comprar. Y porque sabía que cada deseo que no dominas se convierte en un amo que exige obediencia. Entrenar tu mente para resistir lo inmediato te permite construir lo duradero. Y eso es disciplina. Elegir con conciencia, actuar desde la fuerza y no desde la debilidad del impulso. 4. Actúa, no reacciones. Imagina que estás caminando y alguien te empuja. Tu corazón se acelera, tu mandíbula se tensa, sientes la furia subir como una llama. ¿Qué haces? ¿Gritas? ¿Empujas de vuelta? ¿Guardas rencor? Ahora detente. Respira. ¿Fue el empujón lo que realmente te alteró, o la historia que te contaste al respecto? Me faltó al respeto. ¿Quién se cree? Esto no se lo voy a permitir. El evento fue un segundo. La reacción, muchas veces, dura horas, días, incluso años. Marco Aurelio lo decía con claridad. Si te afecta algo externo, no es por la cosa en sí, sino por tu juicio sobre ella. Y puedes revocar ese juicio en cualquier momento. Es decir, no es lo que pasa lo que te daña, sino cómo lo interpretas. Y esa es la clave de la autodisciplina emocional. No reaccionar desde el impulso, sino responder desde la sabiduría. No ser un esclavo de cada emoción que aparece, sino un maestro que las observa y las canaliza. Vivimos en un mundo hiperreactivo. Basta una palabra mal dicha, una publicación que no nos gusta, un gesto que interpretamos como desprecio, y ya estamos discutiendo, juzgando, explotando. Pero la verdadera fuerza no está en responder con fuego, sino en contenerte con templanza. La calma, en estos tiempos, es una forma revolucionaria de poder. Actuar conscientemente no significa volverte frío o indiferente. Significa que eliges con quién vale la pena involucrarte, qué batallas merecen tu energía, y sobre todo, que no entregas tu paz a cada provocación del mundo. Entrenar la mente para crear ese espacio, entre lo que ocurre y tu reacción, es uno de los mayores signos de madurez interior. Porque ahí, en ese instante, decides quién eres. ¿Alguien que se deja arrastrar por todo? ¿O alguien que camina con claridad, incluso en medio del caos? Recuerda, actuar es tomar el timón de tu vida. Reaccionar es dejar que otros lo hagan por ti. 5. Soporta con gracia. El dolor es inevitable. La pérdida, la traición, la enfermedad forman parte de la experiencia humana.
La pregunta no es si vas a sufrir, sino cómo vas a enfrentarlo cuando llegue. Marco Aurelio no vivió una vida fácil, aunque fuese emperador. Perdió a varios de sus hijos, sufrió traiciones de quienes le juraban lealtad, lideró Roma en tiempos de guerra, hambre y plagas. Pero lo que lo hace admirable no es que haya sobrevivido a todo eso, sino cómo lo enfrentó. Nunca lo verás en sus meditaciones quejándose, buscando compasión o diciendo esto no es justo. En lugar de eso, se hacía una sola pregunta poderosa. ¿Esto está bajo mi control? Si la respuesta era sí, entonces actuaba con firmeza. Si la respuesta era no, entonces lo soportaba con dignidad. El estoicismo no te promete una vida sin sufrimiento, pero sí te enseña a sufrir con propósito, a transformar el dolor en fortaleza. No se trata de reprimir las emociones ni de fingir que no te duele. Se trata de no dejar que ese dolor te defina, de no permitir que te derrumbe. El verdadero temple se forja en los momentos oscuros. Cuando todo en ti grita, ríndete y tú eliges avanzar. Cuando podrías quejarte, pero eliges el silencio sereno. Cuando podrías culpar al mundo, pero eliges crecer. Esa es la fortaleza del alma que el estoicismo cultiva. Soportar con gracia no es pasividad, es valentía silenciosa. Es seguir caminando con la frente en alto, aun cuando por dentro estés sangrando. Es resistir sin convertirte en víctima, sin convertir el dolor en excusa para tratar mal a otros o para rendirte contigo mismo. Así que cuando la vida te golpee, ¿por qué lo hará? No preguntes, ¿por qué yo? Pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Actúa si puedes. Y si no puedes, camina firme. Sin drama, sin resentimiento, con la frente erguida. 6. Vive cada día como si fuera el último. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Una frase tan sencilla y a la vez tan profundamente transformadora. Marco Aurelio escribió: podrías dejar esta vida ahora mismo. Que eso determine lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Lejos de ser una idea depresiva, es un llamado urgente a despertar, a salir del piloto automático, a vivir con intención, con presencia, con verdad. Porque la muerte, más que un final, es el recordatorio de que la vida es limitada, y por eso preciosa. Vivimos como si tuviéramos tiempo infinito. Postergamos lo importante. Nos enredamos en discusiones sin sentido. Devolvemos llamadas luego. Dejamos de decir te quiero porque asumimos que siempre habrá otra oportunidad. Pero, ¿y si hoy fuera la última? ¿Seguirías haciendo lo mismo? La urgencia da claridad. Cuando realmente comprendes que el tiempo no está garantizado, tus prioridades se reordenan. Las excusas pierden peso. La pereza se convierte en un lujo costoso. El miedo al que dirán ya no tiene poder sobre ti. Porque entiendes que cada día que dejas pasar, no vuelve. Marco no hablaba de obsesionarse con la muerte, sino de usarla como brújula. De vivir con una conciencia tal, que no dejes nada pendiente con tu alma. Que si este fuera tu último día, puedas decir con serenidad: viví con coraje. Fui honesto. Fui fiel a mí. No desperdicié mi tiempo. Vivir como si fuera el último día no es correr desesperado. Es actuar con propósito. Es dedicarte a lo que realmente importa. Es soltar rencores. Es terminar lo que empezaste. Es abrazar a quienes amas. Es decir la verdad. Es hacer las paces contigo. Así que cuando amanezca, no te digas, tengo todo el día. Dite, este día, este instante, podría ser el último. ¿Cómo lo voy a vivir? Y entonces, vive. De verdad. Sin excusas. Sin demora. Con el corazón encendido. 7. El silencio también es fuerza. Vivimos en un mundo ruidoso. Un mundo donde todos quieren opinar. Donde el que grita más fuerte parece tener la razón. Y donde el impulso inmediato es responder, corregir, defenderse. Pero los estoicos sabían algo que muchos han olvidado. El silencio no es debilidad, es poder. Marco Aurelio lo comprendía profundamente. Como emperador, era blanco de críticas, rumores, manipulaciones. Pudo haber respondido a todos. Pudo haber usado su autoridad para callar voces. Pero eligió otra vía, la del autocontrol, la del discernimiento, la del silencio consciente. Porque no todo merece respuesta. No toda provocación merece tu energía. No cada crítica merece tu atención. A veces, el acto más sabio es observar sin reaccionar. Escuchar sin necesidad de rebatir. Sonreír sin explicar nada. Una mente disciplinada no necesita demostrar que tiene la razón. El que está en paz consigo mismo no necesita tener la última palabra. El silencio, bien usado, transmite seguridad, presencia y profundidad. Dice, estoy tan centrado,
que no necesito convencerte de nada. Y no se trata de callar por miedo, sino por elección, por respeto a tu energía, por inteligencia emocional, por saber que muchas discusiones son trampas para arrastrarte al terreno de la reactividad, y tú ya elegiste no vivir ahí. Habla solo si lo que vas a decir mejora el silencio, si va a construir, si va a sanar, si va a inspirar. Si no, calla y observa lo que ocurre. Muchas veces, el silencio desarma más que 1000 palabras. Así que la próxima vez que sientas el impulso de defenderte, demostrar algo o entrar en una discusión innecesaria, recuerda, no todo necesita respuesta. El silencio también habla, y a veces lo dice todo. 8. Cumple tu rol con excelencia. No elegimos las cartas con las que empezamos el juego de la vida. Nacemos en una familia, en un cuerpo, en una cultura, en circunstancias que no pedimos. Y, sin embargo, aquí estamos. Como en una gran obra de teatro donde el guión no lo escribimos nosotros, pero el cómo lo interpretamos, eso sí nos pertenece por completo. Marco Aurelio decía, recuerda que eres un actor en una obra que dirige otro. Tu papel puede ser corto o largo, fácil o difícil. Lo importante no es el rol que te asignaron, sino cómo lo representas. Eres hijo, tal vez también madre, amigo, trabajador, ciudadano, tal vez líder, tal vez aprendiz. Cada uno de esos roles es una oportunidad para expresar virtud, para dejar huella, para hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Porque la excelencia no es fama, es coherencia. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser mejor que otros. Solo necesitas ser la mejor versión de ti mismo dentro del papel que te ha tocado vivir. Si eres hermano, sé presente. Si eres pareja, sé leal. Si estás sirviendo un café o liderando una empresa, hazlo con la misma dignidad. Porque no es el trabajo el que te define, sino la actitud con la que lo haces. La comparación es veneno. Siempre habrá alguien que parezca tener un papel más fácil, más brillante o más reconocido. Pero no estás aquí para competir, sino para cumplir con tu parte del guión con integridad y grandeza interior. Haz tu parte, hazla bien, hazla como si de ello dependiera el equilibrio del universo. Porque, de algún modo, así es. Y cuando te sientas frustrado, menospreciado o cansado, pregúntate, ¿estoy siendo fiel a mi papel? ¿Estoy dando lo mejor de mí, aunque nadie lo vea? Esa es la verdadera excelencia. No la que brilla hacia afuera, sino la que honra lo que eres por dentro. 9. Elimina lo innecesario. Vivimos rodeados de exceso. Exceso de ruido, de información, de objetos, de pendientes, de preocupaciones. Y en medio de tanto, lo esencial se diluye. La claridad se pierde. La energía se dispersa. Por eso Marco Aurelio se preguntaba constantemente, ¿esto es necesario? Esa pregunta, simple pero radical, es una brújula para el alma. Porque la autodisciplina no es solo hacer más, sino también hacer menos de lo que no aporta. Es soltar lo que estorba. Es limpiar el camino para que puedas avanzar más liviano. ¿De verdad necesitas responder todos esos mensajes? ¿De verdad necesitas tener tantas pestañas abiertas, tantas metas, tantos compromisos? ¿De verdad necesitas seguir cargando con ese pensamiento, con ese resentimiento, con esa culpa? La disciplina es también saber renunciar a lo que te drena, a lo que ya no te sirve, a lo que solo alimenta el ego, pero no el alma, a lo que ocupa espacio, pero no aporta valor. Y cuando sueltas, te das cuenta de algo. No era falta de tiempo, era exceso de distracción. Vivir simple no es vivir limitado, es vivir enfocado, es elegir con cuidado en qué pones tu atención, tu tiempo, tu energía. Es dejar de perseguir 1000 cosas y empezar a caminar hacia una sola con propósito. Es hacer menos, pero hacerlo mejor. Así que empieza hoy. Mira tu entorno, tu rutina, tus pensamientos. Pregúntate con honestidad, ¿esto me ayuda o me entorpece? ¿Esto es necesario? Y si la respuesta es no, ten el coraje de dejarlo ir. Porque solo quien suelta lo superficial puede abrazar lo esencial. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad. 10. Alinea tu vida con la naturaleza y la realidad. No viniste al mundo para controlarlo todo. No estás aquí para imponerle tu voluntad a la vida como si fuera una pieza de ajedrez. Estás aquí para cooperar con la realidad, no para pelear contra ella a cada paso. Y esa es una de las grandes lecciones del estoicismo. Marco Aurelio lo comprendió en carne propia. Guerras, pestes, traiciones, pérdidas personales, nada de eso estaba bajo su control. Pero sí podía elegir cómo enfrentarlo. Y eligió actuar con virtud,
aún en medio del caos. Este principio estoico es poderoso. No puedes cambiar el viento, pero puedes ajustar las velas. Vivir alineado con la naturaleza no significa volverte pasivo, ni quedarte de brazos cruzados ante la injusticia. Significa entender que la vida tiene su flujo, que hay cosas que vienen y van, personas que llegan y se van, etapas que florecen y luego terminan. Aceptarlo no es resignarse, es liberarse del sufrimiento que nace del apego a cómo quisiéramos que fueran las cosas. Alinear tu vida con la realidad es dejar de vivir en guerra con lo que es. Es actuar con virtud, con sabiduría, justicia, valentía y templanza, dentro del escenario que te ha tocado. Es usar la adversidad como combustible, no como excusa. Es adaptarte sin perder tu integridad. Es decir, esto no lo elegí, pero sí elijo cómo vivirlo. Los estoicos no buscaban una vida perfecta, buscaban una vida significativa, y sabían que la clave estaba en vivir en armonía con lo que hay, sin desear constantemente lo que no hay. Eso no significa conformismo, sino una claridad radical. Aquí estoy. Esto es lo que tengo. ¿Cómo puedo actuar con excelencia desde aquí? Porque quien coopera con el destino desde su libertad interior, quien acepta con lucidez, quien transforma el dolor en crecimiento, ese ya no es esclavo de las circunstancias, es dueño de sí mismo. Marco Aurelio no escribió estas ideas para sonar sabio. Las escribió para mantenerse firme en medio del caos. Las vivió, las encarnó. Y tú también puedes hacerlo. La autodisciplina no es castigo. Es liberación, del impulso, de la pereza, del ruido. Practica estos principios cada día. No de forma perfecta, sino constante. Esa es la vía estoica. Ese es el camino hacia el dominio de uno mismo.